Jalifa bin Salman al-Jalifa fue el primer ministro del Reino de Bahrein desde la independencia del país el día 16 de diciembre de 1974, hasta su muerte el 11 de noviembre de 2020. Miembro de la dinastía gobernante, al-Jalifa era la persona viva que más tiempo había permanecido al mando de una nación, solo superado por el difunto Fidel Castro. A su muerte, el presidente de Camerún, Paul Biya, se volvió la persona viva con más tiempo al mando de una nación. Al-Jalifa nació el 14 de noviembre de 1935 en Al-Hasra, siendo miembro de la poderosa familia que gobierna el emirato desde 1783. Con cosa de 19 años ya comenzó a recibir diversos cargos en el gobierno, y con 36 años asumió como primer ministro del país al ser nombrado por su hermano Isa bin Salman al-Jalifa, siendo el jefe de gobierno por los próximos 48 años. Desde ese entonces al-Jalifa gobernaría con mano de hierro Bahrein, que era una nación mayoritariamente musulmán chiita, pero gobernada por una familia musulmán sunita. Por motivos como este, a al-Jalifa no le tembló la mano para aplastar las rebeliones internas que surgieron en la isla. Algo interesante es que pese a no haber recibido una educación arreglada y su joven edad al momento de asumir cargos en el gobierno, en ningún momento fue inmaduro y se logró mantener como una de las personas más poderosas del emirato. Los cargos que ocupó fueron: presidente del Consejo de Educación, 1957, presidente de la Dirección de Finanzas de Bahrein, 1960-1966, presidente del Consejo Municipal de Manamá, 1962-1967, presidente del Consejo de Estado, 1966, presidente de la Junta Monetaria de Bahrein, presidente del Consejo Científico, presidente del Consejo Supremo de Defensa, presidente del Consejo Supremo del Petróleo, presidente del Consejo de la Función Pública, presidente del Consejo Supremo del Desarrollo Económico. Sorprendentemente logró mantenerse a la altura de la situación y aprovechó los aumentos del precio del petróleo para enriquecer al emirato en la década de los 80, y mantuvo un control de las finanzas y seguridad muy elevado. Podríamos decir que su talento era incluso nato. Sin embargo, pese a esto, dentro de Bahrein era visto como un tirano, sobre todo por la mayoría chiita del país, que lo acusó de corrupto y de dilapidar dinero público en la construcción de megaproyectos. En la década de los 90 fue el responsable de la represión contra manifestantes reformistas en su país, y 11 años después, la primavera árabe en Túnez provocaría la inesperada rebelión bahreiní que, de no ser por el apoyo del ejército saudita, seguramente hubiera acabado con la caída del primer ministro. Obviamente al-Jalifa no se quedó de brazos cruzados e hizo todo uso de su poderoso aparato represor, pero aún así los manifestantes no se detuvieron y la rebelión se extendió hasta 2012. Pese a que la situación se calmó, el emirato tiene serios problemas. Incluso antes de 2020, la economía iba en descenso al caer los precios del petróleo, y las condiciones en las que vivían los bahreiníes eran muy distintas. Por ejemplo, si te oponías a los al-Jalifa, te arriesgabas a perder la nacionalidad y tu pasaporte, y sin él, literalmente no podías hacer nada. En el marco de la pandemia mundial de coronavirus, el día 11 de noviembre de 2020, los problemas de Bahrein se acrecentaron con la inesperada muerte del primer ministro, ocurrida en un hospital de Minnesota, en Estados Unidos. Su funeral se llevará a cabo una vez que se repatrie su cuerpo, y tan solo podrán asistir un número selecto de personas debido a la pandemia. En el ámbito personal, y de acuerdo con su perfil publicado en la página del Ministerio de Exteriores bahreiní, el, entre comillas, deporte favorito de al-Jalifa era caminar, porque según él, mientras camina se puede meditar y reflexionar acerca de los asuntos que te preocupan. Entre sus aficiones destacaban la pintura, la agricultura y la colección de cosas antiguas, especialmente armas y coches. Estaba casado con su prima Esa bint Ali al-Jalifa, con la que tuvo 4 hijos, los cuales son Ali bin Jalifa al-Jalifa, Salman bin Jalifa al-Jalifa y Lulua bint Jalifa al-Jalifa. Su cuarto hijo, Muhammad bin Jalifa al-Jalifa, falleció en 1974. Sin duda alguna, al-Jalifa fue una de las personas más controversiales de Bahrein. Por un lado fue quien modernizó al país y trajo progreso, y por el otro fue el responsable de las muertes ocurridas durante las rebeliones de 1990 y 2011. De todas maneras, eso no es impedimento para decir que, tras casi 5 décadas cargando con un país a sus espaldas, y teniendo que haber pasado por el terrible dolor que significa perder un hijo, ya pueda descansar. 24 de noviembre de 1935, 11 de noviembre de 2020. Que en paz descanse el primer ministro, Jalifa bin Salman al-Jalifa. Por fin te has reencontrado con tu hijo.